Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que podemos tener de clases. Gracias porque podemos venir ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, de tu gracia para nuestro profesor, el doctor Jonathan Gressner, Señor, a nuestro pastor Alex, que va a estar sirviendo en la traducción. Ayúdale, Señor, por misericordia a ambos para que puedan entregarnos estas enseñanzas tan valiosas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amen. Amen. Amén. Thank you, brother. Well, let's take a quick look. I put together very quickly, because I didn't have much time, a sort of a summary slide, but then we'll go right into our major discussion. So if we could move to our our slides for a second. Okay. Can you see it? It's coming. There we go. Perfect. Okay. Now this slide, I had very little time to write, but I wanted to summarize the basic points that lead up to our questions. Ok, tuve que arreglar esta lámina bastante rápido, pero tiene algunos puntos para que vayamos ahí lidiando con las preguntas que se fueron haciendo. And I already see a typographical error with regard to the spelling of covenant, unfortunately. Y ya veo un error de tipeo en la forma en que escribí pacto. But let me try to correct that after we've had class or tomorrow. But our discussion yesterday was something I planned on discussing maybe a little bit later, but it's a very important subject whatever time it came up. La conversación que tuvimos ayer, yo planeaba tenerla más adelante, pero cada vez que aparece es muy importante de abordarla. It, like Israel and the church, is another extremely important issue that affects all of our interpretation. También Israel y la Iglesia es un aspecto extraordinariamente importante que afecta todo nuestro entendimiento de nuestra discusión. And that's the question of law in both administrations of the covenant of grace. Y esta es la pregunta por la ley en ambas administraciones del Pacto de Gracia. And as we discussed, there are three distinct types of laws given during the old administration. Y como conversábamos, hay tres distintos tipos de ley bajo la antigua administración. Now, praise God, there is general agreement on the first two. It's the third that there's been much controversy among Reformed thinkers. Ahora, gracias a Dios, hay bastante acuerdo entre las dos primeras. Es la tercera la que genera más desacuerdo entre los pensadores reformados. And the first type of law is generally called the moral law. El primer tipo de ley es comúnmente llamada moral. And as we see here, it's God's moral excellence expressed in a pattern of life for believers. Y como podemos ver aquí, es la excelencia moral de Dios expresada en un patrón de vida para los creyentes. And as we're called to become more and more like the image of Christ, clearly the moral law is a very important part of that. Y a medida que vamos siendo transformados en la imagen de Cristo, claramente la ley moral es una parte fundamental en eso. And the Ten Commandments in its summary are both affirmed by Christ. Y los 10 mandamientos y su resumen son ambos afirmados por Cristo. Now, please don't misinterpret me. I'm not a dispensationalist. Y por favor no me malinterpreten, no soy un dispensacionalista. So even if Jesus had not explicitly affirmed them, it would still be binding on us. De manera que, aunque Cristo no lo hubiera afirmado explícitamente, todavía serían obligación para nosotros. What is the only way in which the Ten Commandments would no longer be morally binding upon us? What would have to happen? ¿Cuál sería la única manera en que los 10 mandamientos ya no serían vinculantes u obligatorios para nosotros? ¿Qué debería pasar? Que el Señor lo haya eliminado directamente él, como dueño de la ley. Yeah, exactly, Brother Franco, hermano. Perfect, yeah. Perfecto, exacto, hermano Franco.
So if Christ had said, no longer should we refrain from stealing, it would no longer be a requirement for a believer. Así que si Jesús hubiera dicho, ya no se abstengan de robar, ese no sería ya un requisito para los creyentes. Now, I'm just speaking hermeneutically. Theologically, perhaps the whole universe would have ceased to exist if God had contradicted himself, but that's another point. Ahora estoy hablando hermenéuticamente, pero quizá el universo habría dejado de existir si Dios se contradijera, pero ese es otro punto. But that's for another discussion right now. We need to get the hermeneutical down clearly. Eso es para otra discusión claramente, pero debemos tener bien clara la parte hermenéutica. In the new administration of the covenant of grace, that COG stands for covenant of grace, it is clearly written upon the heart. En la nueva administración del Pacto de Gracia, esta ley moral está claramente escrita en el corazón. Okay. And so there's no question that the moral law is part of the covenant of grace in both new and old administrations. Así que no hay duda de que la ley moral es parte del Pacto de Gracia en ambas administraciones. And I do want to underline the word I used there, clearly. The word clearly. Y quiero subrayar la palabra que uso allí, claramente. The new administration is always more clear. La nueva administración es siempre más clara. But can you think of a person anywhere who expressed the law written more on their heart than David writing in Psalm 119? Ahora, se podría pensar en alguien que alguna vez haya expresado la ley escrita en el corazón de manera más clara que el rey David en el Salmo 119. This is part because the covenant of grace is one eternal covenant. Even in the old administration, the law was written on the heart. It's just more clearly seen in the new. Y esto en parte porque se trata de un pacto de gracia. Y en la antigua administración también estaba la ley escrita en el corazón, solo que es más claramente vista en la nueva administración. So praise God, all but the most extreme, whatever, would argue that the moral laws for today. Ok, entonces claramente solo los más extremos argumentarían que la ley moral no es para hoy. Now, again, Brother Alex let me know about some people who want us to keep kosher. That was even a little bit of news to me, I must admit. Bueno, el pastor Alex nos hacía saber de algunas personas que querían mantener el método o la alimentación kosher, y eso es algo como novedad para mí. Okay, but nevertheless, almost all would agree on the second type of laws as well. Ahora, sin embargo, todos también concuerdan en cuanto al segundo tipo de ley. Now, the ceremonial law, if I rewrite this, I'd say, external laws intended to point either to the sacrifice of Christ or the need to keep the people of God externally separate and different from the others. Okay, la ley ceremonial pretendía, a través de, you mentioned external ceremonies. Yeah, external, external practices. Okay. Like, yeah. A través de ceremonias o prácticas externas apuntaban al sacrificio de Cristo o a la necesidad de mantener al pueblo de Dios separado externamente y distinto de las otras naciones. Okay. And again, here, I'm so literally, I'm shocked that anyone would dare try to defend the ceremonial law for believers today because it's so clear in Scripture. It's clearly condemned in Scripture. Y aquí me estaría bastante sorprendido que alguien defendiera la vigencia de la ley ceremonial para los creyentes, porque está claro en la Escritura que no es así. Because it's explicitly shown to be of no effect in the new administration of the covenant of grace. Porque se muestra explícitamente que no está en vigor en la nueva administración del pacto de gracia. Okay. Now,
the clearest, where is it most clearly explicit in the New Testament that we should no longer offer earthly sacrifices or physically, offer lambs and bulls to God? ¿Dónde está más claro en el Nuevo Testamento que ya no debemos ofrecer animales en sacrificio como corderos o toros? The book of Hebrews. Yes, exactly, Pastor. That's En almost the theme of the book of Hebrews. Yeah. En el libro de Hebreos, del cual prácticamente el tema del libro. But also the idea of being externally separate and different from others by the ceremonial law is clearly condemned in the story of Peter and Cornelius. Ahora el tema de estar separados y distinguidos de las otras naciones también se enseña en la historia de Pedro y Cornelio, que esto queda atrás. Now, forgive me, brothers, whenever I start teaching, I feel I have to go just a little bit further. But before we leave this point, I'd like to point out another warning. Ahora, perdónenme, hermanos, porque cada vez que enseño tengo la tentación de ir un poco más profundo, pero antes de que dejemos este tema, quiero hacer una advertencia. We have a significant problem in the history of the church, including the contemporary church I'd like to talk about. Tenemos un problema en la historia de la iglesia, incluyendo la iglesia contemporánea, del cual me gustaría hablar. Where people start to use external characteristics to show how a Christian is meant to be, to keep themselves separate externally from unbelievers. Donde los cristianos intentan usar aspectos externos para demostrar su distinción y separación respecto de los no creyentes. Maybe a type of clothes. Quizá un tipo de ropa. Like I like to use this example. When I studied in the Netherlands, people were quite shocked. This was many years ago, but the Christians in this little town I lived were very shocked that I wore blue jeans. Me gusta usar este ejemplo. Cuando yo viví en Países Bajos, los cristianos del pueblo en el cual yo vivía estaban muy impactados de que yo usara blue jeans. No, I think as long as there have been Americans, there have been us wearing blue jeans. It's certainly a part of our culture. Y yo creo que mientras han existido los estadounidenses, ha habido personas usando blue jeans porque es parte de nuestra cultura. Now, of course, I'm not speaking about to the worship service, where of course their tradition was to be very formal and to wear a black suit. Y no estoy hablando acá del servicio de adoración, donde su tradición es ser bastante formales y llevar un traje negro. Out of respect for that way of showing respect for God, I always dressed very conservatively when I went to church. Y respetando eso y respetando a Dios también me vestía de manera bastante conservadora cada vez que iba a la iglesia. But this was give or take 1980. So I'm dating myself, many years ago, about 1980. Y esto estamos hablando de los años 80, bastante años atrás. And conservative Reformed Christians living in little towns thought blue jeans were horrible things to wear. Y los cristianos conservadores que vivían en pueblos pequeños pensaban que los blue jeans eran cosas que eran horribles para ponerse. They identified it with immoral people and drugs and evil music. Ellos lo identificaban con gente inmoral, con drogas y con música perversa. Now, I became very close to a pastor who taught religion in the Christian school in that little village. Y llegué a ser bastante cercano a un pastor que enseñaba religión en una escuela de ese pequeño pueblo. And bit by bit, we started understanding each other's culture. Y poco a poco comenzamos a entender la cultura el uno del otro. And I said to my friend, Maureen was his name, but I said to Maureen, so you must have thought I was very liberal
when I was wearing blue jeans in your village. Y bueno, le dije a Marín, así se llamaba mi amigo, debes haber pensado que yo era bastante liberal cuando me viste usando blue jeans en este pueblo. Yeah, a very liberal minister. Un pastor bastante liberal. He said, oh no, Jonathan, we didn't think that. Él dijo, no, Jonathan, no pensamos eso. We thought you were a heathen. Pensamos que eras un pagano. But, all joking aside, that is a serious mistake. Ahora, dejando las bromas de lado, ese es un error bastante serio. The scripture makes clear that as long as we dress modestly, we can dress in different styles of clothing. La escritura deja claro que en la medida que nos vistamos modestamente, podemos vestir de diferentes formas. And those parents who are saying to their teenagers, you are forbidden to wear blue jeans under any circumstance. Y esos padres que le estaban diciendo a sus hijos adolescentes, te prohíbo usar blue jeans bajo cualquier circunstancia. They were actually provoking their children to wrath or to anger. Ellos estaban claramente provocando a sus hijos a ira. Because we're not supposed to look differently, eat differently from the people, the lost people we're trying to reach. Porque no se supone que debamos vernos distinto o comer distinto de las personas perdidas a las que estamos tratando de alcanzar. That was of the old administration of the covenant of grace, not the new. Eso era parte de la antigua administración del pacto de gracia, no de la nueva. And now, of course, everyone, please understand, I'm not defending immoral clothing or clothing that is a woman trying to look like a man. There are, of course, things the Bible does condemn, but not dressing like a typical part of our culture. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no estoy defendiendo la forma de vestirse, digamos, inmoral o indecente, ni esa forma en que, por ejemplo, hace que la mujer parezca hombre. Lo que estoy diciendo es que no hay problema en que nos vistamos de acuerdo a la cultura que nos rodea. But we need to remind our people they are missionaries sent with the Great Commission to reach other people in our culture. Debemos recordar a nuestra gente que ellos son misioneros que están ahí para alcanzar a las personas en nuestra cultura. And they must stay spiritually separate from unbelievers, but not in external ways. Y ellos deben permanecer espiritualmente separados de los no creyentes, pero no de maneras externas. Okay. Any questions now about the moral or the ceremonial law? ¿Alguna pregunta acerca de la ley ceremonial o la ley moral? Good. Okay. Let's go on then to the civil law. I have a question. Sorry. Oh yes, certainly. About the ceremonial law. What about the principles we could extract from there in order to learn about holiness or consecration? To what extent could we do that soundly? That's a very good question, brother. Okay, let me translate. Please, you translate. It's a very good question. Sí, en cuanto a la ley ceremonial. Translate, give it the original, I guess, in your mind. Okay. Acerca de la ley ceremonial, ¿qué pasa con los principios que podemos extraer de ahí para aprender sobre la santificación y la consagración? ¿Y hasta qué límite podríamos decir que se puede hacer eso, de extraer principios de ahí? I think you're making a valid point, which other very serious godly exegetes have done as well in the past. Yeah. Creo que está haciendo un punto válido que varios exégetas han hecho en el pasado. But I think it's extremely important that to rightly apply that principle, that it is no longer about externals. Pero creo que hay que ser muy cuidadosos. Es muy importante que seamos cuidadosos acerca de aplicar bien esos principios y que no se trata de lo externo. These external laws were meant to point us to the need to not be unequally yoked with unbelievers, but it's not about clothes or food. Estas leyes externas se apuntaban a que no nos uniéramos en un yugo desigual con los no creyentes, pero no se traducen ahora en ropas o en comidas. Mm-hmm.
You see, and I do think that that has been a problem in the history of the church and even today. Y creo que ha habido un problema en la historia de la iglesia e incluso hoy. Anyway, but the last thing I'll say, so if I want to dress like other people in my culture because I want to be just like unbelievers, that of course is a sin coming from a sinful motive. Ahora, claramente es un pecado cuando yo digo quiero vestirme como mi cultura porque quiero ser como los no creyentes. Claramente eso viene de un corazón incrédulo. But to dress, how can I word? But to my desire should be to connect with unbelievers in appropriate ways to share the gospel. Pero mi deseo debería ser poder conectar con los no creyentes de maneras apropiadas para poder compartirles el evangelio. Yeah, Alex, perhaps to give another illustration of this, I'm sure you in Chile, like almost every nation, unfortunately, come across the Mormons. Voy a darles otro ejemplo. Yo estoy seguro que en Chile, así como en otras naciones, ustedes han tenido que lidiar con los mormones. And usually, someone can pick them out just walking down the street. Y usualmente las personas los pueden distinguir solamente al verlos caminar por la calle. No matter how hot it is, they'll have a white shirt or a tie or something that look very, very unusual in the culture. Y no importa el calor que haga, ustedes los van a ver ahí con su camisa, su corbata, y eso es bastante inusual culturalmente. And clearly that's not what God wants for true believers. Y claramente no es lo que Dios quiere para verdaderos creyentes. Yes, our gospel will shock unbelievers and be an offense to some of them, but it shouldn't be because our clothes already made us look totally unusual. Claramente nuestro evangelio va a impactar a las personas y a algunos les va a desagradar, pero eso no va a ser por la ropa o la comida que nosotros comamos. And well, again, whenever we are under cultural attack, there's a danger to rally around externals rather than around biblical principles. Nuevamente, cada vez que estamos bajo un ataque cultural, va a haber la tentación de irnos hacia lo externo en lugar de lo interno. And perhaps I'm not trying to pick on Holland because I was so blessed by my theological studies there and by living in that small village. I was very blessed. Y claramente fui muy bendecido en Países Bajos cuando, o sea, pude estudiar allá y vivir allá, en ese pequeño pueblo. But people in that culture, in that Christian culture, were often caught up in externals, almost like the old administration of the covenant of grace. Pero las personas allí, los cristianos que vivían allí, estaban capturados o cautivos de aspectos externos, como si vivieran bajo la antigua administración del Pacto de Gracia. And probably many of you have heard of a dear friend of mine for many years, Dr. Joel Beeke. Y quizá varios han escuchado de un amigo mío que es Joel Beeke. And it's the same thing, and he will be happy to share what a challenge this is, that some people would not listen to him in his group if he did not dress in a very explicit way. Y él estaría feliz de compartirles qué desafío enfrenta debido a que en su grupo muchos no lo escucharían si es que no está vestido de una cierta manera. And so he is now working very hard to get back to the heart of true Puritanism, but many of his people still wrestle excessively with externals and dress and behavior. Yeah. Y él está trabajando duro para volver al corazón del puritanismo, pero mucha de su gente lucha todavía mucho con lo externo, como la vestimenta. Now, brothers and sisters, forgive me if I'm talking too much about this, but I've learned there is not, wherever Satan attacks one culture, he's capable of attacking another culture. Sí, perdónenme, hermanos, si es que estoy hablando mucho sobre esto, pero
La verdad es que Satanás, cada vez que ataca una cultura, también puede atacar a otra de la misma manera. When I was preparing this lecture, this course, I gave no thought to the Reconstructionists, that would be a significant issue for the Church of Chile. Cuando estaba preparando esta asignatura, no pensé acerca de que los reconstruccionistas pudieran ser un tema importante para tratar en la iglesia en Chile. But then Pastor Alex pointed out to me that this is a significant issue that people need to think through and be able to respond to biblically. Pero Pastor Alex me señalaba que este sí es un aspecto importante para pensar, para meditar y ser capaz de responder bíblicamente. And so this primarily, maybe Dutch and Scotland are the two nations where this has been the strongest problem that I'm aware of. You mean the externals? Yeah, the externals. Mhm. External, how you dress means you're a godly person or something like that. Y yo creo que donde más se lucha con esto es con el tema de lo externo, es en Escocia y Países Bajos. Okay, but so let me explain, because I think understanding context may make us get more prepared to be careful if it starts entering into our context. Y déjenme explicar, porque creo que el contexto es lo que nos ayuda a estar más preparados si es que esto comienza a llegar a nuestro entorno. And we keep coming back to this very important distinction between being reformed rather than reactionary. Y seguimos volviendo a esa importante distinción entre ser reformado y ser reaccionario. When something evil enters into the church or the culture, we have two choices as believers. Well, we have three. The one is, well, no, as believers, we don't have that choice. There are basically three things we can do. Let's just say the three things we can do. Cuando algo perverso entra en nuestra cultura, hay tres cosas que podemos hacer. The worst is, well, I'll apostatize. These churches have gone liberal. They don't believe what the Bible teaches about homosexuality. I'll just fit in. I'll become apostate too. God forbid. La peor que podemos hacer es volvernos apóstatas, tratar de ya amoldarnos a esto que está pasando en la cultura y como estas iglesias liberales y apóstatas que se han apartado. And brothers and sisters, do not overlook what a great temptation that is. Y hermanos y hermanas, no subestimen cuán grande es esa tentación de caer en eso. America is certainly not as radical culturally as Europe, but we're catching up very, very quickly. Estados Unidos no es una cultura tan radical como lo sería Europa, pero estamos ya alcanzándolos muy rápidamente. And the media is siding very strongly with the apostate churches. They're dying, they're going down in numbers, but the media always speaks of them. Y los medios se están alineando, digo, perdón, se me mezclan las palabras, muy explícitamente con las iglesias apóstatas, aunque ellas están disminuyendo el número, igual ellos como las favorecen. Yeah, thank you, brother. I know I threw a lot in there, but but even now, like a politician or even an athlete will be attacked. He attends a church that believes homosexuality is wrong, and the athlete will be attacked as being a bigot for taking that position. Y ya tenemos a políticos, incluso atletas, que están siendo atacados por pertenecer a iglesias que predican que la homosexualidad es pecado. Entonces, incluso los atletas están siendo atacados por esto. Como si ellos fueran, intolerantes. Eso. Excuse me. Exactly. So the pressure to apostatize continues to get greater, and most would agree the scripture predicts even more of that before the Lord returns. Así que la presión para ser apóstatas se intensifica y varios concordarían en que esto va a ser cada vez más cierto a medida que nos acercamos al regreso de Cristo. Now, our brothers and sisters who are faithful in the churches of Europe have seen this already run through like a tsunami through their denominations. Ahora, nuestros hermanos fieles en Europa han visto que esto ha arrasado como un tsunami en sus denominaciones.
literally again, the same church in the Netherlands will have services from different branches of the Dutch Reformed Church. Literalmente la misma, you mean the same building? In the same building, because they all belong to the church, but they have different, they use the word modalities, different groups within the church. Entonces, literalmente el mismo edificio en Países Bajos va a tener distintos cultos pertenecientes a distintas ramas de la Iglesia Reformada holandesa. The one group is close to the ceremonial law. Everyone in that church will wear black suits. Un grupo es más cercano a la ley ceremonial y todos ellos van a ir vestidos con trajes negros. Now, their theology is very good, and they even preach much about conversion because they love the Puritans. Y su teología es bastante buena, y varios de ellos van a predicar mucho acerca de la conversión porque además aman a los puritanos. But other Dutch people look at them like they're, like if you remember the Mennonites in our culture, that like they're from another world. Pero a la gente de la cultura donde ellos viven los ven como si fueran los menonitas, como otro caso donde ellos se ven tan distintos de la cultura que los rodea. And the others are in that same church, then say that might be the 9 o'clock service, and the church is full with families coming to hear the word of God. Y pareciera que son de otro mundo. Y bueno, supongamos que los servicios son a las 9 de la mañana y ellos llegan ahí con sus familias, está lleno de familias que vienen a escuchar la palabra de Dios. The second would be a liberal church in which it's more politically liberal or pro-homosexual or pro-liberal, a liberal political agenda. Y el segundo grupo es más liberal, más cercano a la agenda progresista del matrimonio homosexual y todas esas cosas. And very few people attending church. But, you know. Y son iglesias con muy poca asistencia. And then you would have the most liberal group that is so apostate, they don't even hold services on Easter Sunday. Y después tienes al otro grupo que ya están apóstatas, que ni siquiera tienen los servicios del domingo de resurrección. Now, why? Every other Sunday they hold services. Why don't they hold services on Easter? ¿Por qué pasa esto si todos los otros domingos tienen cultos? ¿Por qué no tienen culto ese día de la Pascua de Resurrección? Because they want everyone to realize that Jesus did not rise from the dead. They are mourning him on Good Friday, but they don't believe he rose from the dead, so they don't have church on Easter Sunday. Es porque ellos quieren que todos se den cuenta que ellos no creen que Jesús resucitó, así que lamentan su muerte el viernes, pero no celebran la resurrección el domingo. But what is almost completely lacking is a church with the good theology that we're presenting here at the seminary that look like normal Dutch people. Pero lo que está prácticamente ausente es esa iglesia con buena teología, pero que además donde las personas se ven como las otras personas en su cultura. And they are appropriately so afraid of apostasy and what an evil thing it is, but they hold on to not just the good theology, they hold on to the way people dressed 300 years ago. Y ellos están tan asustados para no caer en la apostasía y mantenerse ahí en la doctrina ortodoxa, que ellos se aferran a la manera en que se vestían hace 300 años. Let me give one last example. My friend, who was the Christian school teacher, who was a minister, he was what we would call an interim pastor. He would preach every Sunday for a congregation. Déjenme darles un último ejemplo. Mi amigo que enseñaba religión en un colegio de allí, era lo que llamamos un pastor interno que predica cada domingo en su congregación. So he wasn't the called pastor, but he would fill in and preach pretty much every Sunday for this church that did not have a pastor.
Así que no era el pastor ahí llamado, pero él predicaba cada domingo para esta congregación que no tenía un pastor. Now, he, after the scripture reading at one time, added something, I believe it's from the book of Revelation. Él, después de la lectura de la palabra, en una ocasión, agregó algo que creo que es del libro de Apocalipsis. Blessed are those who hear the word of God and keep it or obey it. Bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. And when he was done preaching, one of the elders came up to him and just about glared at him, just gave a, like we'd say, the evil eye at him. Uh-huh. Y cuando él terminó de predicar, uno de los ancianos vino a él y lo miró muy enojado. And immediately my friend Maureen tried to think about his entire sermon. What could he possibly have said? Had he fallen into error? What had caused this elder to be so concerned about that Sunday morning service? Y él, mi amigo Marín, empezó inmediatamente a pensar qué habrá dicho en su sermón, qué fue el error que cometió, que hizo que este anciano se enojara de tal forma o se preocupara de tal forma acerca de él. And the man just came up to him about that little thing he said after the scripture reading and said, oh, that's what the neo-Orthodox say in their services. Y el hombre se había detenido en esta pequeña frase que él dijo, bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan, y le dijo, va, eso es lo que dicen los neoortodoxos. Now, the fact that an unfaithful church quotes a particular scripture verse at the end of reading the scripture doesn't make the word of God a bad thing. Ahora, el hecho de que malas iglesias citen una parte de la escritura no significa que esa parte de la escritura, citarla en un servicio, sea algo malo. But from that moment, my friend was never again allowed to preach at that church. Pero desde ese momento, mi amigo fue impedido de predicar otra vez en esa iglesia. Now, but do you see the reason they were so obsessed with externals was they were so afraid of apostasy, but they fell into sin in the way that they held on to externals. Entonces pueden ver... Yeah. I'm sorry. I just changed it to judged by externals. You know, that the sin was judging by externals, saying he must be unfaithful because unfaithful people sometimes use this in their services. Entonces, ustedes pueden ver que la razón por la que ellos se aferraban a lo externo es que estaban tan asustados de caer en la apostasía, pero al hacer esto caían en pecado finalmente de concentrarse en estas cosas externas y juzgar a otros por esas cosas externas en sus servicios. Well, thank you, brothers. But now, but I don't know if I probably went into too much detail on that. But be careful of making externals a part of the new administration of the covenant of grace. It's not in there. It's not in there. It's not given in the New Testament. Quizá hable mucho sobre esto, pero tengan cuidado de hacer de lo externo una parte de la nueva administración porque no está allí. And many of these verses about being free from the law are speaking of free from this type of oppression to external things. Y muchos de los versículos que hablan de ser libres de la ley se refieren a ser libres de esas cosas externas, de la presión de esas cosas externas. Yeah, particularly I remember when Peter and Paul were fighting about keeping the ceremonial law. He said, Peter, you've never even kept it, you know, and now you're going to try to force the Gentiles to do this? Y recuerdo cuando Pedro y Pablo estaban discutiendo acerca de la ley ceremonial y Pablo decía, Pedro, tú ni siquiera la has guardado y quieres forzar a esta gente a someterse a la ley ceremonial. Okay, but on to the civil law. And forgive me for taking so much time to get here, but these were statutes given for the nation of Israel. Ahora, perdónenme por haber tomado tanto tiempo sobre lo anterior, pero respecto a la ley civil, eran estatutos dados para la nación de Israel. Okay. Now here, as we mentioned, the Reconstructionists believe
that they should become laws of the new of the nations that we're a part of. Ahora, como vimos acerca de los reconstruccionistas, ellos creen que estas leyes deberían ser las leyes también de la nación de la que forman parte. Now, the question which you were prepared for, and I'm sorry that I got so long-winded about the problems of the Church of Europe, but the question is, to what extent are the civil laws meant to be binding on believers in the new administration of the Covenant of Grace? Ahora, perdónenme por haber pasado tanto tiempo acerca de los problemas de la iglesia en Europa, pero la pregunta es hasta qué punto estas leyes civiles se supone que deben ser obligatorias para los creyentes en la nueva administración del Pacto de Gracia. And what I wanted you to be prepared to discuss this first question is the Old Testament law said that we would need to build fences on the top of our roofs. Is that something which New Testament believers should do? Y el asunto que les pedí que vinieran preparados para hablar era acerca de este muro que ordenaba construir la ley en la azotea de las casas en la antigua administración. Entonces, ¿deberíamos hacer nosotros lo mismo? ¿Estamos obligados a eso? Who would like to give a response to that question? ¿Quién quisiera dar una respuesta a esa pregunta? Yo creo que no deberíamos nosotros acatar ese tipo de ley, ya que esa administración fue dada directamente al pueblo de Israel y nosotros estamos en otra cultura. Entonces, si vamos al ejemplo que dio el pastor, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, verso 8, ninguno de nosotros va a construir una cerca en el segundo piso, porque no es nuestra costumbre. Entonces creo que eso no atañe a nosotros, además que después la nueva administración se agregó al pueblo gentil de todas las naciones, no solamente el pueblo judío. Eso. I believe I got most of that, Andres, but to be sure, would you be kind enough to translate for me, please, Alex? Okay, that is not binding to us because that was given to Israel and we are part of another culture. And in the new administration, that administration, which is new, includes all the nations and other cultures. So we are not under the obligation to obey that law. Like I would think the key word you want to add there, brother, is we're not part of national Israel, because in a moment we're very much the Israel of God, but we're not part of that national entity. Creo que la palabra clave a agregar allí sería que no somos parte del Israel nacional, porque somos parte del Israel espiritual, como vamos a ver, pero no de la entidad nacional de la que se habla acá. And the second part of your answer that I like as well, brother, is that these clearly were laws that had specific significance in the immediate cultural context that they do not have in our context. Y la segunda parte de la respuesta, o lo que quería enfatizar, es que claramente estas leyes fueron dadas para un contexto específico de la cultura israelita en la que ellos vivían, que no son parte de nuestro contexto. And maybe even, I should say exactly, maybe context even more than culture, as far as what the situation was at the time. Y claro, debo decir más propiamente contexto que cultura, de acuerdo a la situación del tiempo. Okay. So right now, the only one who would benefit from us putting fences around our roof are people who work in construction. They get more jobs. Hoy en día los que se beneficiarían de poner estos muros en las azoteas serían quizás las personas de la construcción que hacen un trabajo allí. But in the context of the Levitical law, why was this law significant? Why would God give this law in that context? Pero en el contexto de la ley levítica, ¿por qué sería esto importante? ¿Por qué Dios daría esa ley en ese contexto? Pastor, Yes, eso Franco? yo creo que es como, sería por la aplicación del mandamiento de no matarás, es para cuidar la vida de la persona, porque
habla de hacer un muro para que si es que alguien se muere o se cae, no sé, yo me imagino sobre el techo y muere, era como una protección para no ser culpable de la muerte de la persona que cae en ese tejado. Mhm. Entonces imagino que está resguardando la vida humana. Mm-hmm. Exactly. Yeah, but please translate. But I certainly see you got the heart of it, Franco. But translate for me, brothers. It's been a long day and my mind's not going too well. Go ahead. Yeah. I think it is an application of the commandment, do not murder or do not kill. It is to protect the life of our neighbor. So right. They had to build that wall or that fence. Yeah, and just go a little bit further. How did that fence or wall, how did that save life? How did that protect life in their context while it wouldn't in ours? Ahora, ¿por qué? Vamos un poco más allá. ¿Por qué ese muro protegería la vida de alguien en ese contexto? ¿Por qué? Pastor Alex, Uh-huh. que yo leyendo este texto me acordé, disculpe, por un testimonio muy pequeño. Lo que pasa es que en Copiapó, en donde vive mi familia, hay casas que están construidas en terrazas y muchos techos colindan con el caminar de la terraza de arriba. Entonces, los vecinos, por normativa municipal, tienen que construir una valla porque un primo, chiquitito, pasó de largo sobre el techo y cayó, se metió del techo hacia abajo. Gracias a Dios no le pasó nada, pero por normativa por las terrazas. Entonces, no sé, habrá sido por la misma construcción en Israel. Eso es lo que me llama la atención. Yeah. So you understood? Yeah, that one I got. So if you did not have those fences, anyone say, those of you that have young children, if you had a toddler, going, well, the other thing, I don't know if our brother mentioned, it was customary to go to the roof to sit and to eat and almost like we have in the United States decks. Do you know what a deck is? Yeah. So it's almost like that was where people would relax and spend time together. Claro, porque además culturalmente se habituaba a ir a esa azotea, a comer, a compartir, y si no tenía esas barreras, las personas podían caer, sobre todo los niños pequeños, era un peligro para ellos. Entonces era algo así como terrazas o esta azotea donde es para estar allí. So in other words, we're not rejecting the law of God here. We are saying God has applied his law to the government in a way that fit the context of building construction in that society. Nosotros no estamos rechazando acá la ley de Dios, estamos diciendo que Dios aplicó esta normativa para un gobierno en una determinada sociedad, de acuerdo a las circunstancias de esa sociedad o el contexto. Can someone give an example of a law that probably exists in Chile, or one that should, that would be similar to the principle of building fences around our roof? ¿Alguien podría dar un ejemplo de leyes que existen en Chile que podrían reflejar el mismo principio de construir estos muros en la azotea? Bueno, me imagino que los departamentos donde hay la terraza afuera, cuando se corre el ventanal y uno puede, a menos que en La Serena hay muchos departamentos que tienen que tener una malla, una protección, por lo mismo, porque se ha escuchado la noticia que niñitos se caen. They use here in apartments, most of the apartments which are in the upper floors, they have to have a fence or a net in order to protect the people and the kids from falling. Yeah, exactly. See, that's almost identical example, Or maybe the fire extinguishers or... Yeah, something like that, fire escapes, many, because of our construction, you could not set a house on fire easily. It was basically made out of bricks. If we have wood construction, we have to be so much more careful about fire. There are many things, Claro, también se pueden mencionar los escapes en caso de incendios o extintores y todas esas cosas como motivos de seguridad. Yeah. Now one that probably that's often used, and I imagine it's the same in Chile, if a family
happens to be blessed to have a swimming pool, they have to put a fence around the swimming pool. Otro ejemplo podría ser, que quizás se da en Chile, es que cuando ustedes tienen una piscina, tienen que poner una cerca alrededor de la piscina. Because otherwise, of course, little children, toddlers could very easily go running in the swimming pool and drown. Porque de otra manera, los niños, sobre todo pequeños, podrían muy fácilmente correr hacia la piscina y ahogarse. So we're not saying we reject the law. We are saying God has applied his moral principles to that culture. What can we learn from that as Christians as we try to recommend laws for our nation? Entonces lo que estamos diciendo no es rechazamos la ley, lo que estamos diciendo es que Dios aplicó estos principios morales a esa cultura y cómo nosotros podríamos aplicar esos principios a la nuestra. So if we combine that insight with what we've talked about for several days, that execution was basically excommunication, now that the church has is multinational rather than connected with one nation. Ahora, podemos aplicar eso mismo a lo que hemos estado hablando estos días sobre que la ejecución fue reemplazada por la excomunión al aplicar estos principios ya no a una iglesia nacional, sino multinacional. Okay, so between that, pretty much all of the civil law has a significance, but we do not see it as the same as the moral law, which God intends unchanged forever. En medio de todo esto, vemos que la ley civil tiene una importancia, pero no es la misma importancia que tiene la ley moral, que Dios la dio como algo inmutable para siempre. Questions on this, my friends? Preguntas Sí, sobre yo esto. tengo una pregunta. Quisiera saber cuál es la postura del pastor con respecto a un tema bien controversial que hay en la iglesia, que más o menos que divide las opiniones, que tiene que ver con la pena capital. Eso, quería saber. Sí, eso es lo que he estado hablando pero el gobierno. De la ejecución. What about well, he asks about the death penalty. So that's the same as execution. Well, in my opinion, no. I mean, but let me explain why. Okay. No es, en su opinión, no es lo mismo que la ejecución, pero déjeme explicar por qué. And this will lead to our discussion tomorrow when we talk about the Sabbath too. We have to see that there are some laws or principles which were given even before Moses. Claro, dice en su opinión no es lo mismo que lo que estamos hablando de la ejecución, porque hay ciertos principios morales que se dieron incluso antes de Moisés. Was the capital punishment given first by Moses? La pena capital fue dada primero por Moisés. Pregunta. Anyone remember? No, yo creo que no. No, el pacto análico. Yeah, exactly. Yeah, exactly. The Lord himself gave that, because where he mentions, because man is made in the image of God, if someone kills a person, then by man's blood shall he be shed. So God presents the principle even before Moses. Fue Dios mismo el que dio este principio incluso antes de Moisés, cuando él dijo que si alguien derrama la sangre de otro, que está hecho a imagen de Dios, su sangre también debe ser derramada. So then we know it's not just that culture, even though we know it's becoming very, very questionable in our times. Por tanto, no se trata solo de esa cultura, aunque claro, sabemos que se ha vuelto muy cuestionado en nuestros tiempos. And my brothers, please understand, we have to be careful whenever we speak to social issues as pastors. Y aquí debemos ser muy cuidadosos cada vez que hablamos de aspectos sociales como pastores. The most basic principle of the civil law, which I believe is every bit as true for Chile or any nation today as it was for Israel, is an eye for an eye. El principio más básico de la ley civil, y creo que esto es cierto tanto en Chile como en otros lados, es que es el ojo por ojo. That this punishment must be appropriate for the crime.
que la pena o el castigo debe ser proporcional al crimen. So to execute someone because he criticizes the government is a great sin against God, for example. Así que, por ejemplo, si se aplica la pena capital a alguien porque ha criticado al gobierno, es un terrible crimen contra Dios. And in order for us to say we as Christians believe in capital punishment, we need to be sure that our governments are being just in the way they use capital punishment. Entonces, para que como cristianos digamos que estamos de acuerdo con la pena de muerte, debemos también estar seguros que nuestros gobiernos estén aplicando de manera justa esta pena de muerte. So just to give one example, and then I think our time we may need to pick up here again tomorrow, but in the United States, we are having some deep discussions about injustice in our culture. Para dar otro ejemplo, acá en Estados Unidos estamos teniendo una gran discusión sobre la injusticia en nuestra cultura, y creo que ya nos excedimos del tiempo de nuevo. There's growing evidence that capital punishment is more often given to Black people than white or Asian people. Y hay una conciencia de que se está aplicando la pena capital mucho más a personas de raza negra que personas asiáticas o blancas. And to make very clear, God does say the punishment should fit the crime, but if it's being applied in an unfair way to one group over against another group, that has to be corrected before it can meet the principle that God has of justice. Y para ser claros, el Señor dice que el castigo debe ser de acuerdo al crimen, pero si se aplica incorrectamente o injustamente respecto de ciertas personas en desmedro de otras, o al revés, ¿cierto? O sea, más intensamente respecto de ciertas personas, entonces no se está siguiendo una justicia de acuerdo a la palabra de Dios. And, remember, even the civil law of the Old Testament made very clear distinctions between what we would call premeditated and accidental death, Incluso la ley de Moisés hacía distinciones bastante claras entre lo que llamaríamos premeditación y los otros crímenes. I'm sorry, premeditation and what? What's the other? And like accidental, like y los accidentales, los delitos accidentales. They use the example, as I recall, I lift up an axe and the axe head falls and kills someone. I'm not trying to kill someone, yet I still take his life. Por ejemplo, cuando alguien levantaba el hacha y el hierro salía volando y mataba a una persona, pero no era intencional. So the eye for an eye principle is a person has intentionally done this evil thing, and the government finds an appropriate judgment for someone who intentionally took that life or maimed someone. Entonces el principio del ojo por ojo implica que hay alguien que intencionalmente quiso hacer este asunto o este crimen, y el gobierno encuentra una pena apropiada para ese crimen. Well, let me return here, and I'm not trying to put off the Sabbath, because that's a very important discussion, and I promise I'll stay a little bit more on track tomorrow. But let's do two things. Hagamos dos cosas, y con esto no quiero abandonar el tema del sábado o del día de reposo, sigamos con eso mañana, pero veamos dos cosas. And I'll be very disciplined on Friday, the Lord being my helper. Y seré muy disciplinado el viernes, y Dios me ayude. For the first half hour, we'll discuss, but didn't Jesus change an eye for an eye into turn the other cheek? That's the question. En la primera media hora discutiremos la pregunta de si acaso Jesús cambió el ojo por el dar la otra mejilla. Okay. And then secondly, we continue with our discussion, is Sabbath, which of these is Sabbath? Y en la segunda media hora vamos a continuar con la discusión de qué pasa con el día de reposo. So the Lord willing, we'll have discussion on both of those topics before you have your weekend. Okay?
y el Señor nos permita tener una discusión sobre estos dos temas antes de que ustedes tengan el fin de semana. Anyone with a burning comment or question? ¿Alguno que tenga una pregunta ahí que le esté quemando o comentario? Yo tengo una pregunta o comentario. Sí. Sí, es que el tiempo, pero bueno, si se puede, si no lo veo mañana. El punto era que estaba recordando, porque este tema es demasiado importante e interesante dentro de nuestra comprensión de lo que es las dos administraciones, por lo menos para nosotros o para mí, que tengo de un trasfondo distinto a los muchos de ustedes, y es que en la primera clase, en el primer ramo de eclesiología, el pastor que nos enseñó usó un término que me gustó mucho, que hay ciertas cosas de la ley que se quedaron en el Calvario. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre ese principio que el pastor en esa ocasión nos enseñó. Y lo otro, si es así, si se puede definir de una manera bíblica, teológica o doctrinal, hacer como un listado, por así decirlo, de qué cosas fueron las que se quedaron en el Calvario dentro del contexto de todo lo que es la antigua administración. Uh-huh. Please translate. He was talking about a teaching of given by a pastor who talked about ecclesiology, our first course. So he said that some things of the law they were left behind in the cross. They got just to the cross. No, they didn't pass further from the cross. Some things about the law. Yeah. So what do you think about that? Perdón, hermano, muy resumido. La segunda parte de la pregunta se me fue, hermano Cristian. Si se puede. Ya recuerdo. Sorry. And could we make a list? If that is true, could we make a list of what things were left behind the cross and what things remain? Yeah. Well, brother, first of all, I'm so glad you didn't mention whoever the colleague was who taught that. It might be a friend of mine. Primero, doy gracias que no mencionaste quién dijo eso porque puede ser un amigo mío. That is what I would call an infelicitous word. Do you have something like that? It's an yeah. Eso es lo que yo llamaría un planteamiento infeliz. O sea, no sé si lo han escuchado como académicamente infeliz, como no muy apropiado, ¿no? When we are teaching, we want to make things clearer, not more confusing. Cuando estamos enseñando, tenemos que hacer las cosas más claras, no más confusas. And it sounds as if somehow the cross has done something when we know the blood of Christ was shed before the foundation of the world. Es como si la cruz hubiera hecho algo distinto de lo que ya estaba, sabiendo que ya estaba dispuesto esto desde antes de la fundación del mundo. So by putting the cross in that discussion, I think it adds confusion versus saying what has changed between the old and the new administration of the covenant. Y creo que entonces poner la cruz allí puede ser un poco más confuso en lugar de decir mejor que hablar de la administración antigua y la nueva. No, this might just be me as a teacher. I think we want to be as clear as possible and not add more confusion when people are so confused of the relationship between the two, as if somehow Christ crosses the difference versus God sending the church to do something new with the coming of the Holy Spirit. Y quizás soy yo como profesor que me gusta ocupar los términos más claros posibles y no hablar de Cristo como que Él está, digamos, cruzando la diferencia entre el antiguo y lo nuevo, en lugar de decir que Dios manda a su pueblo ahora a hacer algo nuevo. But having said that, Christian, the heart of your question is very good, to try to be as clear as possible in explaining the difference between the new and the old administration. Ahora, habiendo dicho eso, su pregunta es muy buena en cuanto a pensar la manera de explicar la diferencia entre la antigua y la nueva administración del Pacto de Gracia. Now, because we've gotten a little bit behind on the questions we've asked, I think I'll stick Friday to continuing to talk about an eye for an eye
and the Sabbath. Ujú. Bueno, dado que hemos ya quedado atrás con el tiempo, creo que vamos a continuar el viernes discutiendo esto de la ojo por ojo y el sábado. But on Monday, the Lord willing, why don't we take a look? Because as you might guess, the best answer given is from the Westminster Confession. Pero ¿por qué el lunes no damos un vistazo a esto, viendo que la mejor formulación está en la Confesión de Westminster? So Monday we'll take a look at what those wise men of God have said, and then we can discuss that further towards having a definitive list. Entonces, veamos el lunes lo que estos teólogos dijeron y ahí podemos tener esta lista, de qué incluye esta lista. Okay. Is that good? I know I'm sorry to leave you with a burning question, brother, but I think Monday would be better so I can honor the commitment I already made on Friday. But we will get to your question and give it the time it deserves, probably a whole class. Perdón por dejarte con la pregunta ahí quemando hasta el lunes, pero mañana ya tenemos comprometido discutir esos otros dos asuntos y creo que es mejor dejar para el lunes esto. But in the meantime, you're welcome to look at the Westminster Confession, and I think you'll find much there to help your own thought on that. Y mientras tanto, te invito a que mires en la Confesión de Westminster y vas a encontrar ahí un buen planteamiento sobre la pregunta. Okay, very good. Okay, brothers. Again, like if we could close the screen, and so we can all say goodbye to each other, and if someone would be willing to pray for us. Okay, entonces volvemos a la pantalla ya de las caras y si alguien pudiera terminar en oración, hermanos. Por favor. ¿Alguien, hermanos? Thank you, Vamos a Lena. orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche una vez más, Dios del cielo, por haber estado reunidos, Señor, a través de esta plataforma virtual. Te rogamos, Señor, que puedas bendecir al pastor Jonathan, al pastor, Señor, que hoy está traduciendo también, Señor, a nuestros hermanos que están aquí hoy reunidos, Señor, y nos ayudes, Dios del cielo, Señor, cada día a comprender los preceptos bíblicos, Señor, para poder aplicarlos de manera correcta, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia, Señor, en esta noche. Oramos por nuestros hermanos, Dios del cielo. Oramos por cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí y aquellos que representamos, Señor. Gracias te damos por todas tus misericordias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.